Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. El escenario estaba lleno de cámaras, luces brillantes y la expectación palpable de una audiencia que esperaba con ansias la entrevista con Can Yaman. Sin embargo, lo que nadie anticipaba era que el actor turco, conocido por su imponente presencia y su carisma, sería capaz de mostrar una faceta completamente diferente. Durante un momento en particular, algo inesperado ocurrió. Can Yaman, quien había estado manejando la conversación con su característica soltura, se vio sobrepasado por la emoción. Con voz entrecortada y los ojos brillando de lágrimas, admitió que había algo que lo estaba afectando profundamente. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme, no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a caer. La pregunta que había desencadenado esta reacción fue sobre su familia, algo que nunca había tocado de forma tan personal en público. La periodista, al percatarse de la intensidad del momento, rápidamente intentó suavizar la situación, pero Can Yaman, visiblemente conmovido, se mostró honesto. No quiero que esto suceda, pero es algo que llevo dentro desde hace mucho tiempo, dijo, mientras limpiaba las lágrimas con la mano. El silencio en el set fue ensordecedor, y por un instante, todos los presentes compartieron ese dolor silencioso con él. Fue una de las primeras veces que vimos al actor vulnerable, algo que parecía incompatible con su figura pública. Durante los minutos que siguieron, Can Yaman intentó recuperar la compostura, pero no fue fácil. La presión de ser una figura pública, y de mantener una imagen de fortaleza frente a millones de seguidores parecía haber alcanzado su punto máximo. A veces, las personas piensan que los actores no sienten o que nuestra vida es solo una actuación, pero también somos humanos, comentó, buscando calmar su angustia. Sus palabras, cargadas de sinceridad, dejaron al público sin palabras. Muchos de sus seguidores, al ver sus lágrimas, no pudieron evitar sentir empatía, reconociendo que detrás de la fama y el éxito, Can Yaman es solo una persona que también lucha con sus propios demonios. La conversación continuó, pero el ambiente en el estudio había cambiado. La atmósfera, que antes era de celebridad y glamour, se transformó en un espacio de reflexión. Can Yaman, que siempre había sido percibido como el hombre fuerte y seguro, estaba ahora mostrándonos su lado más humano. No era solo la carga de la fama lo que lo estaba afectando, sino algo más profundo, relacionado con su familia y su vida personal. Aunque no dio detalles exactos sobre lo que estaba sucediendo, sus palabras fueron claras. Algo en su vida personal lo estaba marcando de una forma que jamás había compartido. En un momento, el presentador intentó suavizar la tensión con una broma, pero la carga emocional de Can Yaman no pudo ser aliviada tan fácilmente. En lugar de reír, el actor solo asintió, dando a entender que no estaba en el estado emocional adecuado para bromear. Esto es más difícil de lo que pensé, dijo, mientras trataba de controlar las emociones que claramente lo estaban invadiendo. A lo largo de la entrevista, pudimos ver cómo el actor luchaba por mantener su imagen, pero también cómo la vulnerabilidad emergía de manera imparable. Este fue un lado de Can Yaman que nunca habíamos visto en público. A medida que las cámaras seguían grabando, el actor comenzó a compartir, aunque de manera sutil, algunas de las dificultades que había atravesado en su vida. Habló brevemente sobre la presión de ser una figura pública y cómo, a veces, las expectativas de los demás pueden volverse una carga insoportable. Es muy fácil pensar que todo lo que tenemos es perfecto, pero las cosas no siempre son así. A veces, las sonrisas que mostramos al mundo no reflejan lo que realmente sentimos, dijo, y en sus ojos se podía leer el sufrimiento que había intentado esconder por tanto tiempo. La periodista, al notar el profundo impacto que esta conversación estaba teniendo en Can Yaman, cambió el enfoque de la entrevista, dirigiéndola hacia temas más ligeros. Pero el daño ya estaba hecho. Los seguidores de Can Yaman, que habían estado observando atentamente, no podían dejar de pensar en lo que acababan de presenciar. Un actor tan seguro y poderoso, que había conquistado millones de corazones, mostraba ahora un lado completamente diferente, más real, más humano. Los fanáticos de Can Yaman, tanto en Turquía como en el extranjero, comenzaron a expresar su apoyo en las redes sociales, inundando las plataformas con mensajes de aliento y cariño. «Estamos contigo, Can Yaman. No estás solo», escribió un seguidor en Twitter. Otros compartieron su admiración por la valentía del actor, destacando lo valioso que es que alguien tan público se muestre tal como es, sin filtros. La humanidad de Can Yaman, lejos de disminuir su estatus, lo elevó aún más ante los ojos de sus seguidores. Mientras la entrevista llegaba a su fin, Can Yaman se levantó de su asiento, agradeciendo a los presentadores y al público por su comprensión. Sin embargo, fue evidente que el impacto de la conversación lo había dejado tocado. Al despedirse, sus últimas palabras fueron:
A veces, no sabemos lo que llevamos dentro hasta que nos enfrentamos a ello. Gracias por darme la oportunidad de ser honesto. Estas palabras quedaron resonando en el aire mucho después de que la grabación terminara. Al salir del set, Kanyaman fue acompañado por su equipo, que rápidamente le dio el espacio que necesitaba para procesar lo sucedido. Aunque la entrevista había sido un éxito en términos de audiencia, fue claro que, para Kanyaman, no se trataba solo de compartir detalles profesionales. El peso emocional de ese momento quedó grabado en su memoria, y todos los que lo acompañaban comprendieron que, detrás del brillo de las cámaras, había un hombre que también estaba lidiando con los altibajos de la vida. La entrevista, que había comenzado como una charla habitual sobre proyectos y trabajo, terminó siendo un reflejo del hombre detrás de la fama. Kanyaman, el actor que ha conquistado tantos corazones, mostró finalmente su vulnerabilidad, algo que los fanáticos jamás imaginaron que sucedería. Fue una lección de autenticidad, demostrar que, por más fuerte que parezca alguien, todos tenemos momentos de debilidad, y está bien sentirse abrumado. En las horas posteriores a la transmisión, los medios de comunicación y los fanáticos debatieron sobre lo que acababan de ver. Los comentarios fueron mayormente de apoyo, y muchos expresaron cómo se sentían más conectados con Kanyaman que nunca. En ese momento, no era el actor famoso lo que estaba en el centro de la atención, sino el ser humano que había decidido ser sincero con el mundo, mostrándose tal y como es. Adiós.